¿Cuántos tienen calor? A ver. ¿Cuántos tienen calor? Le tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿La buena o la mala? Ok, va la buena primera. No siempre usted va a tener calor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que un día el Señor va a enjuagar toda lágrima, todo dolor, ya no habrá calor. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene la mala. Algunos algún día tendrán más calor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Alguien está aquí o no? Algún día usted ya no va a tener calor. Pero también en ese día algunos van a tener mucho, mucho, mucho más calor. ¿Sí está conmigo o no? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que lo que pasemos en esta vida es tolerable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien está aquí o no? Yo sé que la calor pues como que a algunos los adormece, pero mayores cosas tiene el Señor para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que esté hoy expectante, esté hoy con sus ojos abiertos, sus oídos abiertos a lo que Dios quiera hablar. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, no queremos a nadie parado. Nadie parado. Los niños, en un ratito más alguien va a salir a cuidarlos, pero los que estén aquí, estén sentados, atentos. Yo estuve viendo que algunos ayer estaban dormidos. Le pregunté al pastor Iván, ¿cuántos estaban poniendo atención? Dice que como 3. ¿Alguien está aquí o no? Dice que nada más Luis Enrique le estaba poniendo atención, ni siquiera yo, dice. Así que yo le pido hoy que Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos dicen amén? Que se esfuerce y que hoy no deje que el diablo le robe la bendición. ¿Alguien está aquí conmigo? Otro comentario. Si los pastores vinieron a Pentecostés es para orar por la gente, pero si usted se pone hasta acá para que oren por usted, ¿alguien me escucha o no? ¿No van a salir a corretearlo? ¿Alguien está conmigo o no? Hey, ven, voy a orar por ti. No. Sea paciente, pero también sea esperando su bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Ok, vamos a darle lugar a nuestro hermano Luis Enrique Rivas. Alguien diga gloria a Dios. Prepárense para las 3 horas de prédica. Desde la Blanca, Mérida, ¿cuántos dicen amén? Ya tiene casa en Mérida, así que algún día quiere ir. Amén. Ok, extienda su mano. Extienda su mano. Padre, en esta hora pedimos tu presencia sobre la vida de tu hijo, tu siervo. Úsale poderosamente, úsale grandemente. Padre, que pueda ser un eco de tu voz. Revela tu palabra a través de tu siervo en esta hora. En el nombre del Señor Yeshua, Jesucristo, declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. En el nombre
del Señor Jesús. Y decimos, ok, den un aplauso al Señor en esta hora. Si lo vas a hacer, hágalo fuerte, vamos. Aleluya. Amén. Prepárense para las 3 horas. Qué buen chiste, ¿verdad? ¿Me conoce o me habla al tanteo? Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Me siento muy gozoso. Cada año es una bendición nueva para mí. Yo sé que el Espíritu de Dios está creando, está formando algo. Y va a obrar de tal manera que nosotros vamos a salir diferentes a como entramos a este lugar. Hemos iniciado un viaje donde su presencia ha estado con nosotros. Ayer Iván hablaba de la presencia del Espíritu Santo, de muchas cosas que Él está dispuesto a hacer. Y cuando estaba sentado yo me preguntaba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y algo que Dios me dijo, yo te traje a abrir la conciencia en el Espíritu para que ellos utilicen las llaves que yo tengo preparadas para su vida. Es muy difícil hablar de un tema del Espíritu Santo y muy fácil a la vez. Muy difícil porque es más vivencia, experiencia, es más relación, comunión. Y muy fácil porque muchos lo conocemos, muchos lo experimentamos, muchos lo vivimos. Me da mucha emoción, dice una de mis hijas, estoy nerviosionado. Cada que vamos a salir me dice, papá, estoy nerviosionada. Está nerviosa y emocionada al mismo tiempo, ¿no? En su diccionario creo esa palabra. Pero yo siento una presencia muy fuerte de parte del Padre en este lugar. Yo siento una presencia del Espíritu de Dios muy fuerte en este lugar. Y yo sé que esa presencia va a explotar de tal manera que va a crear algo nuevo. Me preguntaban que si estaba nervioso, le digo, sí, estoy nervioso, porque tenemos que superar lo del día de ayer. Y lo del día de hoy, mañana tiene que ser todavía mucho mejor de lo que estaba el día de hoy. Hay una presencia que el Señor quiere dejar en este lugar. Yo te invito a que abras tu Biblia conmigo en el libro de Romanos, capítulo 8, de los versos 1 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 1 al 17. Amén. Hoy dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que era para mí imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelva a decir conmigo, conforme al Espíritu. Amén. Dice y sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cierre sus ojos un instante. Leímos, así con sus ojos cerrados, que ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu del Señor. Piense así con sus ojos cerrados. Si pudiéramos pensar nosotros en este momento, ¿en qué clase de vida llevábamos antes de conocer al Señor? Si por un instante reflexionamos antes de conocer al Señor, ¿cómo estábamos nosotros? ¿De qué manera vivíamos? Nos daríamos cuenta que llevábamos una vida totalmente, como nosotros decimos, carnal. Una vida donde no teníamos nada de comunión espiritual, donde nuestras vidas estaban secas y donde solo conocíamos un solo camino, donde solo conocíamos una forma de vivir, y era una forma de esclavitud, una forma donde estábamos atados por los vicios, donde estábamos atados tal vez por el dinero, el amor al dinero, donde estábamos atados por las ataduras de odio, resentimiento, rechazo. Piense un instante en su vida, pero ahora la palabra de Dios dice que vivimos conforme al Espíritu. Yo le invito a que usted levante su mano ahí suavemente. Tome fuerte de la mano al Señor y diga conmigo: Señor, llévame a una dimensión donde yo pueda conocerte más, donde yo, Señor, pueda tomarme fuertemente de tu mano y caminar contigo. Una experiencia diferente en este día. Espíritu Santo, Espíritu de la santidad, del Dios vivo, tómame en tus manos y llévame al nivel que Dios planeó para mí. Enséñame a subir esa montaña para llegar a ese nivel que tú planeaste para mi vida. Espíritu Santo, llévame, lléname, enséñame, instrúyeme. Quiero conocerte aún más y más
y más, 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 y más. Denle un aplauso al Señor. Dice la Escritura en el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en el Señor Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe? Este tiempo que yo he vivido en Mérida me ha ayudado muchísimo. He recobrado muchas cosas de mi pasado y algunas las he mejorado. Y hace rato, cuando me estaba dando la ducha para prepararme aquí, en mi mente me vino una pregunta: ¿qué es lo que deseas? No pretendo ser espiritual, pero sí pretendo llegar a ser un hombre más espiritual cada día. Y mientras pensaba en esto, me di cuenta que hay dos caminos por los cuales nosotros debemos caminar. Pero solo uno es el camino correcto por el cual nosotros debemos andar. Hay un camino espiritual que nosotros vamos a llamar mundano terrenal. Un camino por el cual nuestro espíritu se desenvuelve, se desarrolla, donde se desarrollan varias cosas, actitudes de nuestro espíritu, como resentimientos, rechazos, amarguras, odios. Pero hay un camino espiritual de bendición, que es un camino que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en él. Un camino donde nuestros sentidos espirituales van a despertar. Un camino donde nuestros sentidos espirituales se van a desarrollar. Un camino espiritual donde por nosotros debemos caminar para crear, formar, hacer. Ayer que predicaba Iván, me preguntaba sobre este camino: ¿cómo yo puedo caminar en el camino correcto? ¿Cómo yo puedo andar en el camino espiritual? Y me recordó algo que alguien una vez me preguntó, hablando un poco sobre la cultura judía. Hay una parte que es el nefesh, que es el nivel alma, y hay otra parte que es el neshama, y así va dando una definición. Pero esta persona me preguntaba de la palabra nefesh, que es el alma carnal o el alma sentimental, y no sabía yo cómo explicarle eso. Me puse a estudiar, pero dentro de lo que estudié me llamó mucho la atención algo, que nefesh también se traduce como sangre. Y este hombre que daba decía que el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, cuando tenía la copa ahí y cuando estaba compartiendo la copa con sus discípulos, les estaba transmitiendo de su alma, les estaba transmitiendo de su esencia, les estaba transmitiendo de su vida. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, o cuando nosotros entendemos que lo que está aquí es el alma del Señor y que corre por nosotros, y entendemos lo que dice la Escritura de guardar los mandamientos, y el que guarda los mandamientos es el que ama, y el que ama es el que puede pedir todas las cosas, y el Señor lo hará. Es cuando yo comprendí el sacrificio de su sangre. Muchas veces nosotros no caminamos correctamente porque no nos hemos envuelto en la presencia del Señor. No hemos comprendido la situación que nosotros vivimos y no nos hemos apegado a su nefesh, a lo que corre por nosotros, que es su sangre preciosa, la misma vida del Señor. La palabra del Señor dice que tenemos la mente del Señor Jesucristo y que tenemos las actitudes para caminar en Él. La presencia del Señor es lo que viene a llenar nuestras vidas
que estaban vacías, que estaban desoladas. Su sangre es la que corre por todo nuestro ser y que llena de esa esencia divina, de luz, para atraer la presencia del Todopoderoso. Hoy tenemos que sentir como iglesia esa necesidad de tener una relación con Dios. Hoy tenemos que sentir la necesidad de alcanzar las promesas del Señor. Como iglesia, en lo personal, hemos flaqueado mucho. Hemos dejado de sentir ese deseo, esa pasión, esa necesidad de tener la presencia del Señor. No podemos transmitir, hermanos, lo que no tenemos. No podemos dar a los demás lo que no hay en nosotros mismos. Necesitamos volver hacia adelante, caminar hacia las promesas que el Señor tiene preparados para con nosotros, llegar a las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Por eso la Escritura dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en el Señor. Los que están caminando, los que están anhelando, los que están deseando, los que están buscando esa relación con el Señor, de buscar esas promesas, de atraerlas, de sentir esa plenitud de parte del Señor. Si pensáramos un momento en el vacío que nosotros teníamos antes, si pensáramos un momento en la vida que llevábamos antes, cómo estábamos atados, esclavizados, y volviéramos a pensar, si volviéramos a estar ahí, ¿qué sucedería? Pero no nos hemos dado cuenta que no hemos avanzado hacia adelante. Hoy en día la iglesia ha dejado de hacer tantas cosas. Antes en la iglesia sucedían milagros, sucedían prodigios, sucedían maravillas, sucedían cosas hermosas y majestuosas. Pero era una búsqueda de los discípulos, era una búsqueda de la iglesia de perseverar, era una búsqueda de estar siempre en la presencia del Señor. Tenemos una necesidad hoy en día de buscar las promesas de parte del Señor, de apegarnos hacia ellas y de engancharnos a esa fuente que tiene para nuestra vida, esa vida espiritual. Cuando yo recuerdo la vida de los apóstoles, antes de que conocieran al Señor Jesucristo, antes de que fuesen llamados, unos eran cobradores de impuestos, otros eran pescadores, otros hacían diferentes funciones. Pero cada uno tenía un pasado que les perseguía, un pasado que no les permitía tal vez llegar. Iniciaron un camino con el Señor Jesucristo. Cuando Él los llamó, empezaron a caminar, sus mentes empezaron a ser diferentes, hubo una transformación en sus espíritus, y aún estando con ellos, sucedieron cosas que a lo mejor les detuvieron. Pedro fue probado, fue pasado por el fuego, los apóstoles fueron acorralados, muchos de ellos tuvieron temor, unos querían regresar a sus antiguos oficios. Pero cuando entendieron la necesidad de volverse a conectar con la presencia del Señor, cuando entendieron que tenían que cobrar fuerzas y que tenían que buscar para alcanzar esas promesas, para vivir sin ninguna condenación, para vivir sin ningún temor, es cuando ellos empezaron a crecer. Y narra la Escritura que ellos iban y predicaban la palabra, oraban, buscaban de esa presencia del Señor, buscaban de esa llenura del Señor. Nosotros tenemos esa necesidad de recobrar esa vida espiritual, ese crecimiento interno que se va a manifestar en nuestra vida externa para llevar una vida comprometida con el Señor, una vida que nos llene de su presencia y de su poder. En Romanos capítulo 15 al verso 13 dice lo siguiente. Romanos capítulo 15 verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza
por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza dice, el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer? Tenemos que creer en la abundante esperanza del poder del Espíritu Santo. Y el verso 19 de ese mismo capítulo dice lo siguiente: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio del Cristo. Dice la palabra, dice que los apóstoles se engancharon a esa presencia y tomaron esa fuerza y creyeron en la promesa del Señor. ¿Qué fue lo que los levantó? La promesa que ellos esperaban de parte del Señor. ¿A qué vienes hoy tú a la iglesia? A recibir las promesas de parte del Señor. Pero esas promesas tienes que anhelarlas. Esas promesas tienes que desearlas. Esas promesas tienes que buscarlas. Esas promesas tienes que creerlas, porque vienen por la presencia del Señor. Hace un tiempo atrás predicábamos en la iglesia el verso que dice: cosa que ojo no vio y cosa que oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Y me preguntaban: ¿y cómo podemos lograr nosotros alcanzar esas cosas que ojo no ha visto? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar aquello que ojo no ha visto? ¿Cómo podemos nosotros discernir todas las cosas que están? Y dice la Escritura: pero vosotros las tenéis por el Espíritu, porque nos son reveladas en medio del Espíritu de Dios. Si no hay una relación con el Espíritu de Dios, si no hay una necesidad de que brote esa fuente de vida en nosotros, no puede haber ese crecimiento, no puede haber esa madurez, no puede haber ese desarrollo. Ayer Iván leía que el Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reflexionando un poco en esa frase, recibiréis poder. La iglesia, ¿qué fue? ¿A qué fue llamada? A recibir ese poder mediante el Espíritu de Dios, ese poder para manifestar la gloria del Señor, ese poder para dar libertad a los cautivos, ese poder para sanar a los enfermos. Pero cuando ese poder no se ejerce, el diablo toma esa autoridad y ejerce el poder que el cristiano no ejerce. Ejerce una autoridad de esclavitud, de pereza, de flojera. Ejerce una autoridad de conformismo, de mediocridad dentro de la iglesia. A mí me impacta la vida de la iglesia en el libro de Hechos. Cuando leo, cuando busco, cuando estudio acerca de ellos, dice: recibiréis poder. Los discípulos no habían entendido antes de que viniera el Pentecostés esa fuerza tan maravillosa que iban a tener. No la habían comprendido porque se habían escondido. Pero cuando el Señor les dijo: quédense en Jerusalén, que significa quédense en la presencia del Señor, estén atentos a la presencia del Señor, estén atentos al mover del Espíritu Santo, estén atentos a lo que Dios va a hacer a través del Espíritu. Por eso el Señor Jesús les dijo una y otra vez: no estarán solos, no se quedarán solos, sino que hay un consolador, hay un maestro, hay un guía que los va a guiar, que los va a orientar, que los va a edificar. Y si ustedes se sienten abatidos, si ustedes se sienten tristes, si ustedes se sienten derrotados, ahí está el consolador para levantarlos. Solamente tienen que estar posicionados en Jerusalén, que es la morada de Dios. Solamente tienen que tener los pies firmes en Jerusalén. Cuando tú estás en Jerusalén, ninguna condenación hay para ti, porque dejas de vivir en la carne y empiezas a ver la vida espiritual que Dios preparó para ti. Empiezas a salir
de esa vida carnal y dejas de ver la pobreza, y dejas de ver la miseria, y dejas de ver la escasez, y dejas de ver el odio, el resentimiento, y empiezas a ver el amor de Dios en tu vida, empiezas a ver el gozo de Dios en tu vida, empiezas a ver la gloria de Dios en tu vida que te transforma. Los discípulos entendieron esto, que permaneciendo en la presencia del Señor, tomándose de la mano del Consolador, tomándose de la mano del Maestro, tomándose de la mano del guía, de aquel que los iba a guiar, de aquel que los iba a orientar, era la forma en que iban a triunfar. Ellos se habían escondido, ellos estaban llenos de temor, pero cuando el Señor les dijo quédense en Jerusalén, algo sucedió en ellos. Empezó una transformación. Y empezaron a ir al monte de los olivos. Y empezaron a regresar al aposento alto. Y sabes, dice que perseveraban en oración, perseveraban en la súplica, perseveraban en el ruego, perseveraban en la unidad unos con otros. Esa es la forma en que se abren las dimensiones espirituales. Ese es el camino que nosotros debemos de caminar. Esa es la forma en la cual nosotros nos debemos de conducir. Ellos fueron a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Sabían que había una promesa para sus vidas. Sabían que había una bendición para sus vidas. Sabían que había algo especial para sus vidas. Tú sabes hoy lo que el Señor tiene para ti. Tú sabes hoy la promesa que el Señor quiere derramar en tu vida. Tú sabes hoy la promesa que años atrás Dios quiso derramar en tu vida. Y que tal vez, como decía Iván, Dios te prometió algo y a lo mejor no lo has visto cumplido. Tú sabes que a lo mejor Dios te dijo, tú irás a las naciones. O a lo mejor Dios te dijo, tú predicarás la palabra con poder y autoridad. A lo mejor Dios te dijo, impondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y es una promesa que el Padre te dio. Es una promesa que el Hijo te dio. Es una promesa que se va a ver cumplida en el momento que tú te enganches, en el momento que tú te tomes, en el momento en que tú decidas caminar con Dios, en el momento que tú te tomes y digas, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto. Si hay que subir una montaña, la subo. Si hay que cruzar un río, lo cruzo. Si hay que pasar por el fuego, paso. Si hay que pasar por el agua, Señor, heme aquí. Yo contigo triunfaré, yo contigo venceré, yo contigo haré señales y maravillas. Los discípulos tuvieron que recibir esa transformación. Tuvieron que sembrar en su homer. Tuvieron que estar negándose en su homer para llegar a la bendición. Tuvieron que estar dedicando su vida. Iban, oraban en el huerto de los olivos, regresaban al aposento alto, estaban ahí porque tenían la visión en la promesa, hermanos. Tenían la visión en lo que Dios quería hacer para sus vidas. ¿Cuál es tu visión, hermano? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu impulso? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer para el Señor? ¿Cuál es tu meta para llegar? Decimos, queremos predicar, pero no nos impulsamos con la flecha del Espíritu Santo. Decimos, queremos ir a las naciones, pero no nos apegamos a las cosas que quiere hacer el Señor. No doblegamos nuestro ego, no doblegamos nuestro orgullo al Señor. Hoy el Señor quiere abrir una dimensión, quiere abrirte la conciencia, que no es decir Espíritu Santo, heme aquí, sino es decir Espíritu Santo, tómame, quiero caminar contigo. Quiero tomarte yo a ti, Señor. Quiero que tú seas mi guía. Quiero que tú seas mi consolador. Quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú seas mi fortaleza. Quiero que tú seas el todo en mí. Quiero doblegar mi ego, mi vanidad, mi carácter hacia ti. ¿Sabe? A mí me costó mucho doblegar muchas cosas y entender muchas cosas. Y he entendido hoy en día muchas cosas, que no puedo hacer nada por mí mismo, sino antes lo pongo a los pies del Señor. Y no puedo hacer nada si no escucho la voz del Señor. Y no puedo hacer nada si no antes el Espíritu de Dios me viste de la fuerza del poder del Señor. Hoy en día
he aprendido tantas cosas. Los discípulos, creo que ellos estaban ansiosos por servir al Señor. Pero cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban unánimes. Todos ellos estaban ahí. Y dice que cayó lenguas como de fuego y que fueron investidos del poder de Dios, que hablaban en otras lenguas. La gente los veía y decían: estos están ebrios, estos están borrachos, estos están locos. Y por ahí se levanta un hombre llamado Pedro, un hombre que había negado al Señor, un hombre que había maldecido, un hombre que había dicho malas palabras, un hombre que había hecho malas cosas. Pero se levanta en el poder de la transformación y les dice: varones hermanos, estos que ustedes están viendo no están ebrios como ustedes creen. Para ustedes es una locura, porque ustedes no pueden comprender la dimensión espiritual. Para ustedes no lo entienden. Tal vez ustedes los juzgan, tal vez ustedes los condenan, tal vez ustedes los señalan porque creen que están ebrios. Mas esto es lo prometido por el Padre. Esta es la promesa, que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu. No hay ninguna condenación para ellos que han seguido, que han buscado, que han anhelado, que han sacrificado, que han dado para poder recibir. Este es su Pentecostés, este es su Homer, este es su día de bendición. Y se levanta Pedro y les dice: esta es la promesa. No los pueden juzgar, porque esto es lo prometido. ¿Y saben por qué no los podían juzgar? Porque les hablaban en sus propios idiomas. Les hablaban en su propia lengua. Etíope, pardo, medo. No podían decir que estaban borrachos. No podían decir que estaban locos. Párese usted y háblele a un purépecha en su idioma, a un gringo en su idioma, a un italiano en su idioma, y a lo mejor va a decir: es que yo no sé italiano, es que yo no sé purépecha, es que yo no sé esto. Pero cuando tú te enganchas a la presencia del Señor, cuando tú caminas tomado de la mano del Señor, no importa el lenguaje que tú hables, el Espíritu va a hablar por medio de ti. La transformación va a venir por medio de ti, y tú vas a alcanzar las promesas de parte del Señor a tu vida. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros entendamos un principio, que nosotros fuimos rociados con su sangre preciosa, que dentro de nosotros su alma de Él, sus pensamientos, sus decisiones, su voluntad, camina por todo nuestro ser, camina por toda nuestra vida, camina por todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros dejamos fluir esa sangre del Cordero en nuestra vida, nuestra mente está siendo capacitada por el Espíritu de Dios para pensar con la mente de Cristo, para actuar con la mente de Cristo, para vivir con la mente de Cristo. Los discípulos que permanecieron y que estaban ahí y que dijeron: esta es la promesa dada por el Padre, la cual es para todos vosotros, la cual es para cada uno de los que estén aquí. Esa es la promesa que el Señor quiere derramar en nuestras vidas. Y esa promesa es la que hoy quiere descender a tu vida. Pero no solamente en un éxtasis. Dios no quiere traer solamente un éxtasis a tu vida. Un éxtasis que tú sientas bonito, que levantes las manos y que tal vez te muevas, te zarandees de esta manera y sientas muy bonito dentro de ti. O que tal vez empieces Dios quiere llevarte a un nivel todavía más profundo, a un nivel todavía más alto, a un nivel de gloria, donde tú puedas caminar con la gloria, donde no solamente te quedes en un nivel. Antiguamente Dios manifestó su gloria al pueblo de Israel y dice que le dijo Dios a Moisés: ve y santifica a los ancianos, y dice: santifica al pueblo, porque mañana yo hablaré con ellos. Y va Moisés y santifica al pueblo, y baja la presencia del Señor y empieza a hablar con el pueblo el Señor. Y dice que todos tenían un temor, nadie cruzaba esa línea, pero después Dios les dijo que podían cruzar esa línea, y el pueblo no la cruzó por temor. El pueblo no cruzó esa línea.
y no recibió esa presencia y esa bendición que el Señor tenía preparado para su vida. Hoy Dios te ha mandado al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu que todo lo conoce, al Espíritu Santo que todo lo discierne, que va a conocer lo más profundo de Dios y que regresa a tu espíritu para traerte la revelación, para que tú cruces esa línea. Dios no desea que solamente escuches su voz, sino quiere llevarte a otro nivel más alto, un nivel donde tú puedas experimentar la fuerza de su poder, la fuerza de su gloria, un nivel donde tú puedas hacer señales y prodigios. Los discípulos habían escuchado la voz del Señor, pero habían traspasado ya esa línea, habían cruzado. Ellos no se quedaron solamente ahí, recibieron la fuerza del Espíritu Santo, entraron en esa éxtasis espiritual donde fueron llenos del Espíritu Santo. Siguieron más adelante, siguieron con la fuerza, siguieron con el poder, siguieron con la autoridad, y dice que ellos iban por todas partes. Me llama la atención cuando ellos hacen cierto tipo de oraciones: Señores, concédenos que con denuedo hablemos tu palabra, mientras tú extiendes tus manos para hacer señales y prodigios en el santo nombre de tu Hijo. Y dice que cuando ellos oraban, los lugares donde ellos oraban temblaban. Y suelta una frase: y todos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Por qué no tiemblan los lugares? ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay ese fervor que antes había? ¿Por qué no hay esa búsqueda? Como iglesia, hoy el reto es buscar de la presencia del Señor. Ayer hablaba Iván y decía que muchos profetas dijeron: el Espíritu de Dios se va a ir de la nación, el Espíritu de Dios se va a alejar de la nación, el Espíritu de Dios ya no se va a mover en la nación. ¿Y por qué no hablar hoy en día? Espíritu Santo, aviva tu pueblo nuevamente para que te busque. Aviva tu pueblo nuevamente para que invoque tu nombre. Aviva tu pueblo para que se comprometa. Espíritu Santo, vivifica a tu pueblo. Levántalo en el poder de la oración. Levántalo en el poder de la palabra. Levántalo en el poder de la autoridad, de las señales, de los milagros, de los prodigios. Levanta a tu pueblo, Espíritu Santo. Esa es la dimensión que Dios quiere traer a nuestra vida. Un avivamiento, pero tenemos que vivificar nuestras vidas. Cuando yo le pregunté a Dios: Señor, yo quiero tener tu presencia, Él me dijo algo. Tómala tantito, tómala así, agárrala. Yo le dije: Señor, quiero tener tu presencia. Y me dijo: ¿eres pleno? Yo dije: soy pleno. Soy medio gordito, estoy así, pero dije: ¿qué me quieres enseñar? Tomé un vaso y me dijo: este vaso está vacío. Este eres tú. Este vaso necesita ser utilizado. Y le dije: yo quiero ser utilizado. ¿Cómo puedo ser utilizado? Y me dijo: ¿oras? Y es una pregunta, ¿verdad? Y podríamos decir sí oro, pero a lo mejor no oro lo suficiente. ¿Lees palabra? Y podríamos decir: soy pastor, tengo que leer. Pero una cosa es leer para preparar un mensaje y otra cosa es leer para edificarme yo mismo. ¿Me alabas? Yo dije: Señor, todos los domingos ponemos la grabadorcita y te alabamos. Cuando vas por las calles, ¿me alabas? Y cuando yo respondí, vi cómo el vasito creció. Llegó y dije: ya la hice, ya tengo algo para que el Señor me use. Y me dijo: no, todavía no. Estás vacío.
Yo dije, Señor, pues si ya tengo un charquito ahí. No, estás vacío. Todavía puedes ser condenado, que no estás viviendo en una plenitud con el Señor. Y empecé y dije, ¿qué más tengo que hacer? ¿Sirves? Ah, no, pues ahí sí me saco un 10, pues soy pastor, tengo que servir, ¿verdad? Y empecé a ver la forma de servir correctamente. Y subió y dije, ya la hice, ya estoy lleno. Y me dijo, no puedes dar lo que no tienes. Y yo dije, Señor, pues ya está casi. Y me dijo, no. Y le dije, ¿qué quieres, Señor? Más. Y me acordé del Shabbat, donde dice, mi copa está rebosando. ¿Sabes? Puedes tener presencia, pero estás lejos de Dios. Puedes sentirte lleno, pero no quiere decir que ya seas un experto. Si tu copa no está rebosando, si tu copa no está transmitiendo a los demás, todavía estás alejado de Dios. La vida del Señor Jesucristo que emana de ti, la sangre del Señor Jesucristo que emana de ti, es la que debe de brotar y salir, y salir, y salir para dar luz a aquellos que están en tinieblas. Y cuando esa plenitud llegue, es el Espíritu de Dios que se va a mover a través de tu vida para estar derramando de ese gozo del Señor, de esa alegría del Señor, de esa fuerza del Señor, de ese poder del Señor. Es ahí donde los discípulos derramaban y derramaban y derramaban de esa presencia divina de parte del Señor. Si nos preguntamos honestamente, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos delante del Señor? Decimos tener fe, pero no creemos. Decimos tener poder, pero no hay obras. Decimos tener gloria de Dios, pero no se refleja. Luz a las naciones es un nombre muy bonito, pero ¿qué está reflejando luz a las naciones? Vida abundante es un nombre muy bonito, pero ¿qué está reflejando como vida abundante? Tristezas, dolor, sufrimiento. Casa de gracia y misericordia es un nombre muy bonito, pero ¿qué está reflejando? Es una identidad que nosotros debemos de manifestar a través de la presencia del Señor y a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es una identidad en la cual nosotros debemos de movernos de tal manera que la presencia del Señor se pueda desbordar como un río en nuestras vidas, como una manifestación gloriosa en nuestras vidas para poder manifestarse hacia la creación que está esperando. El Señor Jesucristo preparó a sus discípulos para esa manifestación gloriosa. El Señor Jesucristo adoctrinó a sus discípulos para tener esa manifestación gloriosa de parte del Señor. ¿Sabes? Hace tiempo, un año, comenzamos la obra en Mérida, un año y algo, la primera obra. Y iba la obra creciendo, hubo una pequeña división, pasó algo y tuvimos que empezar una segunda obra. Pero esta segunda obra, cuando la íbamos a empezar, yo me arrodillé y le dije, Señor, yo no creo que tú me sacaste del lugar donde yo estaba para que anduviera pasando vergüenzas o algo. Yo quiero iniciar algo, pero quiero que sea lo más limpio, lo más puro y lo más correcto. Me arrodillé y dije, reconozco que humanamente, Señor, tengo capacidades para hacer cosas buenas, pero también reconozco que no tengo la fuerza necesaria para poder lograrlo. Reconozco, Señor, que me has dado de tu Espíritu Santo. Reconozco que me has dado de tu sabiduría. Reconozco que me has dado de tu gloria. Pero también reconozco
que me siento débil, solo y siento esto. Me hinqué y al final le dije, Señor, vamos a empezar algo nuevo. Pero si tu presencia no va conmigo, si tu espíritu no camina conmigo, si las cosas no suceden como las tenemos planeadas o como tú las quieres, yo no puedo. Yo no lo hago y no voy. Y me hinqué y me quedé ahí. Y me vino un canto muy antiguo, muy viejo, muy viejito. Y ese canto dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la transformará orando. Solamente tienes que orar. Y me hinqué y me vino ese canto y empecé a cantarlo. Pero lo más curioso es que lo empecé a cantar en italiano, no en español. Y empecé, si tu parli con Dio, le cose cambieranno pregando. Y empecé a cantarlo en italiano. Y empecé a ver una columna que crecía y crecía y crecía. Y empezó la obra nueva. Empezó creciendo. Después bajó muchísimo. Y ahí íbamos entre todas las cosas. Yo le decía, Señor, estoy haciendo lo correcto. Y Él me decía, espera, los que confían en mí jamás serán avergonzados. Los que creen en mí jamás serán avergonzados. E iba pasando y más pruebas y más luchas y más circunstancias difíciles. Y más y más y más. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Pero el Señor me mostraba y me decía, ora, fortalécete en el Señor, fortalécete en la fuerza de Él, fortalécete en su espíritu, tómate de la mano del Señor. Y por ahí pasó un tiempo y me llegó un libro de la Ciudad de México, de la doctrina. Empecé a leer ese libro y empecé a tomar conceptos, puntos, pero lo leía y le decía, Espíritu Santo, dame revelación. Espíritu Santo, dame fuerza. Espíritu Santo, ábreme las cosas ocultas que están aquí, Señor, las que son reveladas para mí, para alcanzar las promesas que tienes preparadas para mí. Y un día recibí la promesa y me dijo el Señor, ya no tarda en venir el avivamiento para ti. Ya no tarda en venir la forma en que vas a ver la bendición del Señor. Y platiqué con una hermana y le decía, ahora ya estamos preparados para recibir la bendición. Pero pareciera que todo venía en contra nuevamente. Se levantó una persona, una mujer, y empezó a meter cizaña ahí. Y una de las cosas que se molestó conmigo, tenemos una casa que nos prestan y hacíamos las reuniones ahí. Y una de las cosas que se molestó es porque yo les dije que les iba a dar el libro de la doctrina, pero el Espíritu de Dios me hizo sentir que no se los tenía que dar. Y ahora entiendo el por qué no se los tenía que dar, porque muchas cosas las he modificado, he cambiado y todas esas de ahí. Pero su molestia más grande fue que un día me dijo, oiga pastor, ¿por qué no metemos internet aquí? Todos lo necesitamos. Y yo me reí dentro de mí. No le respondí, no dije palabra alguna. Y me reí. Yo dije, creo que necesitamos más otras cosas del internet. No teníamos nada, absolutamente nada. Todavía no tenemos, pero ya tenemos más. Teníamos una bocinita chiquitita de esas de transmitir. Y con el celular poníamos las alabanzas. No teníamos sillas más que las sillas de la hermana, la mesa. Y me reí. Y entendí que si no empezábamos a pensar en las cosas de las promesas del Espíritu, no íbamos a alcanzar nada. Dentro de mí dije, ¿cómo tú piensas en que yo ponga internet antes de pensar en hacer cosas más para Dios? Se desató una serie de situaciones y el Espíritu me empezó a hablar
me empecé a meter más con el Espíritu, me empecé a meter más y más y más. Y llegó el momento en que fui juzgado por lo que hacía. Y me vino una frase de un amigo de Italia que me decía: hagas lo que hagas, tú siempre vas a ser el culpable. Si oras que te quieres hacer el espiritual y eres malo porque te quieres hacer espiritual y quieres humillar a todos. Si no oras, ¿qué clase de pastor eres porque no oras? Si vas a visitar, que quieres tener el control sobre todos. Si no visitas, que no cumples con tus obligaciones. Y era una cosa así. Pero era una revelación del Espíritu Santo que venía y venía y venía y venía. Y el Espíritu Santo me empezaba a mostrar. Como ahora lo está haciendo para Casa de Gracia y Misericordia. Y llegó el momento en que me acerqué a la hermana de la casa. Porque el Espíritu me dijo: esta es la última rama. Si esta rama se truena todo. Y me acerqué y le dije: no se deje influenciar por las amistades. No se deje llevar por lo que le digan y por todo lo que le digan. Y nos quedamos ahí, me fui. La semana siguiente explotó la bomba, que querían hablar conmigo, que querían renunciar, que quién sabe qué tantas cosas. Hablé con esta persona y el Espíritu Santo empezó a orar. Y me dijo: ¿y qué vamos a hacer con esta persona que ha metido la cizaña? Yo le dije: nada, simplemente vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Cuando yo le dije eso, el Señor me mostró al apóstol Pedro y me mostró a Judas. Y me dijo: los dos caminaron con Dios. Los dos recibieron la misma enseñanza de parte del Señor. Los dos, en cierta manera, le fallaron al Señor. Pero solo uno se salvó. Y empecé a buscar. Yo sabía quién se había salvado, pero empecé a buscar la clave. Y empecé a ver la vida de Judas. Judas, desde que llegó al Señor, era una persona que codiciaba, era una persona que no amaba, era una persona que no buscaba de la presencia de Dios, pero creía ser uno grande porque tenía la administración de lo que se juntaba o se recaudaba del Señor Jesús. Creía ser uno grande porque tenía un ministerio, porque tenía una función dentro de la iglesia. Pero su corazón estaba lleno de oscuridad. Su corazón estaba lleno de tinieblas. Su corazón estaba lleno de maldad. Estaba lleno de pecado. Y me dijo: esa es esa persona que tú estás. Y yo le dije: Señor, ¿cómo podemos hacer para que ella salga de ahí? E inmediatamente me mostró a esa persona en medio de una casa. Pero esa casa era como este local. No tenía ventanas, no tenía cuartos, no tenía nada. Todo era pared, todo era oscuridad. Y me dijo: no puedes hacer nada porque no hay luz en su corazón. Y si no hay luz, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay una salvación en su vida. Y yo dije: Señor, es duro lo que me estás diciendo. Y le dije a la persona: vamos a orar, pidiendo a Dios que le dé de esa luz. Si es de nosotros, va a permanecer con nosotros. Si no es de nosotros, se va a ir. Y después me puso la vida del apóstol Pedro, un hombre apasionado, un hombre que era fervoroso, un hombre que le dijo: Señor, donde tú mueras, ahí voy. Si tú haces esto, yo lo haré, Señor. Tan apasionado que cuando vinieron por el Señor, él corrió, ¡pum!, cortó la oreja. Tan apasionado era este hombre que cuando le dijeron que el Señor había resucitado, salió corriendo, hasta llegar a la tumba del Señor. Tan apasionado que era, que se levantó en el día del Pentecostés y dijo: estos que ustedes están viendo no están ebrios, sino que simplemente la promesa del Espíritu Santo. Este hombre
tenía una semilla de luz en su corazón. Este hombre tenía una esperanza de luz en su vida. Este hombre tenía una presencia divina en su vida. Aunque había negado al Señor, aunque lo había declarado, aunque había blasfemado, aunque había maldecido, dice la Escritura, tenía una chispa de luz del Creador. Y si tú estás aquí hoy en día, es porque hay una chispa de luz del Creador en tu vida. Y el Señor quiere encender esa chispa a través de su Espíritu Santo. Y me volteé con la hermana y le dije: usted es esa persona. En usted está esa chispa de luz. Y si usted deja fluir al Espíritu de Dios, por muy difícil que sea su camino, va a ser bendecida. Ella me dijo: pastor, yo no quiero que se cierre la casa. Pastor, yo no deseo esto. Pastor, yo no deseo lo otro. Al otro día me envió una grabación pidiendo disculpas y cómo se sentía y todo. Le dije: no se preocupe, de aquí en adelante el Espíritu de Dios va a empezar a hacer cosas grandes en nuestras vidas. De ese momento empezamos a ver bendiciones que empezaron a llegar. Empezamos a buscar más, empezamos a meternos en los discipulados. Ella tenía una amiga que trabajaba con ella, o que trabaja con ella. Y estando en una reunión, cuando ya nada más éramos 3, 4 nosotros, terminando la reunión, yo le dije: yo vi a su amiga aquí con nosotros, prepárese porque el siguiente domingo va a estar con nosotros. Y me dijo: ¿cómo crees? Y es bien mal hablada y todo eso. Yo la vi. Y yo creo en la promesa del Señor. Estoy caminando ya no en la carne, le dije. Estoy empezando a caminar en un nivel espiritual donde el Espíritu de Dios ya abrió la conciencia. Me estoy esforzando, estoy luchando, estoy buscando, estoy anhelando, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y llegó el lunes, que era día de doctrina para nosotros. ¿Y quién creen que estaba con nosotros? La persona fue por la doctrina. Y llegó el miércoles, que era la oración. ¿Y quién creen que estaba? Llegó el domingo, cuando yo sabía que ella trabajaba los domingos y hacía actividad. ¿Y quién creen que estaba? Y al siguiente domingo le dijo a la hermana: pastor, yo le bajo las alabanzas al pastor, que me las pase. Y al siguiente domingo ya estaba cantando ella en las alabanzas y se ponía a ensayarlas. Y hoy en día es una persona que yo considero que si se deja guiar por el Espíritu de Dios va a hacer grandes cosas y va a hacer grandes maravillas. Empezaron a llegar las bendiciones, empezaron a venir. Por ahí mi papá me habló y me dijo: ¿sabes qué? Yo estaba orando para la provisión de Dios, para que Dios nos proveyera para comprar sillas y comprar cosas. Mi anhelo es tener sillas y las quiero igualitas como las tienen ustedes, así me gustan. Y empecé a orar: Señor, provee. Si yo estoy haciendo lo correcto, dame una señal de que estoy haciendo lo correcto. Ya sufrí, ya, Señor, pasé por el fuego, ya esto. Y me habla mi papá, porque él vino en diciembre y estuvo con nosotros y él veía. Y me dice: ¿sabes qué? Fui y le dije a una hermana que si nos daba para una silla. Dijo: ella ponía una y yo ponía otra. Y la hermana agarra y le dijo: no le voy a dar para una silla, le voy a dar una parte para una bocina, para un bafle. Y dijo mi papá: pues bueno, yo doy otra parte. Y yo dije: bueno, yo no me puedo quedar atrás. Cuando él dijo: yo doy otra parte, me vino en el espíritu la imagen del rey David. Cuando él dijo: yo dispuse de mi dinero, de lo que yo tenía tanto. Y esa frase que dijo: yo no le voy a dar a Dios lo que a mí no me ha costado. ¿Sabes? Yo dije: voy a poner tanto. Y vamos a recaudar de las ofrendas, que se juntan 30, 40 pesos a la semana. Es lo que juntamos, 60 pesos. Pero hemos sido bendecidos. Y de ahí tomamos y compramos la bocina. Pero yo no entendía, yo estaba, como dice Iván, hasta molesto. Porque yo quería sillas, yo no quería una bocina. Yo quería sillas, yo dije: nos hacen más falta sillas.
Pero la bocina comprometió a esta mujer más. Y dijo, yo tengo un micrófono, pastor, de esos de juguetes, de esos que se llaman ahí, que valen como 30 pesos. Pero venía bien contenta con su micrófono. Y compramos un micrófono inalámbrico. Y después compramos otro micrófono y ahora tenemos una bocina y 3 micrófonos. Y se van dando las cosas. Y yo dije, vienen bendiciones más grandes. Y yo empecé con lo de Pascua. Y me dijeron, queremos participar en Pascua. Yo no les hablo mucho de esto, pero entendí que era la dimensión que el Señor quería llevarnos. Hicimos Pascua en mi casa. Y ahí les dije, miren, voy a traer la barba por el Homer y todas las cosas. Y me dijeron, pastor, nosotros queremos hacer el Homer. Y empezamos con la Pascua, el Homer. Y por ahí vino una hermana y me dijo, oiga, pastor, me pidió un amigo que si puede ir a visitar a una hermana que van a traer y van a operar. Y dije, sí. Y me dijo una hermana, ¿puedo ir con usted? Yo quiero ir. Y ella siempre quiere estar donde está. Y es una bendición tan grande, porque está creciendo y está madurando. Ya total, fuimos, oramos por la persona y estaba una persona ahí. Al principio con un poco de barrera y se sentó, se alejó. Pero cuando él se alejó, yo dije, Señor, yo confío en ti. Y me acordé de esa frase donde los discípulos oraban y el lugar donde ellos estaban temblaba y eran llenos del Espíritu Santo. Y empecé a hablar y él poco a poco se fue acercando, se sentó ahí, en ese lugar. Cuando salimos de esa casa, yo le dije a la hermana, le dije, yo veo este lugar, esta casa, como una iglesia. No sé si me estoy equivocando, pero yo lo veo como una iglesia. Y le dije, y él va a venir con nosotros. Pasaron un mes y algo. Y me habla su amiga, oiga, tal persona quiere hablar con usted, ¿se acuerda? Le dije, sí. Fui con él, hablé. Y hoy todos los domingos llega con nosotros. Trajo una persona de Chetumal. Hablamos sobre las cosas ocultas que Dios tiene reveladas para nosotros. Y de buscar y anhelar todas esas cosas ocultas. Al final oramos por ella. Tenía una inflamación en el ojo, no veía. Habíamos ido a orar por ella en la casa de este hombre. Le habían diagnosticado un cáncer. Se oró para que ese cáncer no fuera severo, desapareciera. El cáncer no era dañino. Y regresó y me dijo, pastor, el cáncer no es dañino, gracias, y bla, bla, bla. Dije, ahora vamos a orar para que el cáncer desaparezca. Porque usted no puede estar invadida por algo que no le pertenece. Esa es una condenación. Y ninguna condenación hay para los que están en el Señor. Para los que son guiados por el Espíritu. Y le dije, si usted es hija, es heredera y coheredera de las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Hoy yo quiero abrir su conciencia espiritual para que usted no vea a un hombre que ora por usted. Usted vea al hacedor de los milagros, que es el que impone su mano sobre de usted para sanarlo. Ese día iba con el desgarre, no veía. Le dije, va a ver que algo va a suceder, algo va a cambiar. Al otro día manda el mensaje y dice, puedo ver, pastor. El derrame se quitó, la desinflamación pasó. Y estamos trabajando con varias personas. Pero todo es por la guía del Espíritu de Dios. Todo es por la guía que Él nos está dando. Y sé que las bendiciones van a venir. Pero yo entendí que si yo quería trabajar y tener éxito en lo que yo estoy haciendo, tenía que tomarme de la mano del Espíritu de Dios. Hay veces que se enojan conmigo y me dicen, pastor, es que debería de hacer esto. Y yo les digo, palay, palay. O luego les digo, aviéntense la meditación del ABC. Y me dicen, ¿cómo es esa? Vienen y te dicen,
Es que el pastor es quién sabe qué. Es que la iglesia. Es que no hay. Sí. La persona se aburre. Algo que aprendí del Espíritu y que he aprendido de Él es que si tú estás tomado de la mano, vas a recibir la revelación más grande que puedes tener en tu vida. ¿Sabe cómo se llama? Amor. Vas a comprender a las personas. Vas a entender a las personas. Vas a vivir dándole a las personas. No hay día que no reciba un mensaje que me den las gracias por dar mi vida por otras personas. Hay veces que me dicen las personas de la iglesia: ay, fíjese que mi madrina o mi pariente o tal persona está sufriendo. Dame su número. Hola, te hablo, soy el pastor Luis Enrique. Hablo de parte de fulanito de tal. Quiero decirte que en tu vida hay una esperanza. Tal vez tu problema es muy grande. Te entiendo por lo que estás pasando. Te entiendo por el sufrimiento por el cual tú estás viviendo. Pero quiero decirte que si tú tienes fe, Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Dios va a transformar tu vida. Dios va a sanar a ese enfermo y lo va a levantar. Y va a hacer cosas grandes y va a hacer cosas maravillosas. Y al final los resultados: agradecimiento y plenitud de parte del Señor. Cuando a mí me preguntaron una vez, ¿qué es la plenitud del Espíritu Santo? Yo casi me pongo a brincar y digo: es estar así, me digo loco, y decir varias cosas, y empezar y ver milagros y ver señales y todo eso. Y dije: no, pero eso tampoco es la plenitud del Espíritu Santo. Y me acordé de cuando el pueblo estaba hincado. Y me acordé cuando los sacerdotes llegaron al monte y vieron los pies del Señor, pero tampoco era una plenitud del Señor. Y después me acordé cuando Moisés y Josué suben y estaban ahí, fueron envueltos 7 días por la Chequiná. Posteriormente me acordé cuando Moisés deja a Josué ahí en la Chequiná y se va y sube a la presencia del Señor y se mantuvo 40 días y 40 noches en ese lugar. Y dije: esa es la plenitud del Señor. Estar tomado de la mano del Señor, estar tomado de su Espíritu del Señor, estar tomado de la gracia del Señor y caminar con Él. Doblar tu rodilla cada mañana, doblar tu ego cada mañana y decir: aquí estoy, Espíritu Santo. Voy a abrir la Escritura. La palabra dice que la Escritura es verdad, que la palabra dice que tú me enseñas y que tú me guías. Espíritu Santo, al abrir la Escritura, busco tu enseñanza, busco tu revelación para este día, busco tu verdad para este día. Espíritu Santo, trae lo más profundo de la revelación que vas a traer a través de ese versículo, lo que conociste en el corazón de Dios, y tráelo hacia mi vida, porque lo anhelo, lo deseo, Señor. Es como un río que está fluyendo dentro de mí, Señor. Es como ese ciervo que está buscando por las corrientes de las aguas, con esa desesperación que quiere saciar esa sed. Espíritu Santo, enséñame, guíame, porque esta es la promesa. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por ti, todos los que se toman de tu mano, todos los que caminan de acuerdo a tu dirección, todos los que se manifiestan a través de tu presencia, son los que son hijos, son los que son herederos, son los que arrebatan bendiciones, son los que alcanzan promesas, son los que arrebatan lo que el Señor tiene para ellos. Y nosotros fuimos llamados a ser hijos. Nosotros fuimos llamados a alcanzar promesas. Nosotros fuimos llamados a caminar con ellos. Ahora entiendo esa frase de Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no iré, Señor. Ahora entiendo esa frase de Elías: vive Jehová, vive Adonai, vive el Señor, en cuya presencia estoy. No
No me he apartado de tu presencia, Señor. No me he alejado de tu presencia. Sigo caminando en tu presencia. Si hay un fuerte terremoto y está tu presencia, en ese terremoto estoy, Señor. Si necesito ser sacudido por ese terremoto y tu espíritu me va a vivificar, ahí estoy, Señor. Si necesito pasar por las aguas y caminar sobre de ellas, ahí estoy, Señor, porque vive el Señor en cuya presencia estoy. Ahora entiendo la vida de los discípulos que perseveraban en la oración, que perseveraban en el ruego, que perseveraban en la súplica, que perseveraban en hacer las cosas de Dios. Ninguna condenación había para ellos. Por eso no podían juzgar al Señor Yahshua. Por eso no podían juzgar al Señor Jesucristo. Porque cuando le decían, ¿cómo haces esto? ¿Por qué haces esto? Él tenía la respuesta espiritual para ellos. Él tenía todo para hacer, para guiar, para poder manifestar la gloria del Señor. Hoy más que nunca yo deseo un avivamiento interno en mi vida. Pero ese avivamiento no va a llegar por un deseo. Tengo que impulsarme. Tengo que pasar por las pruebas. Tengo que pasar por las luchas. Antes yo veía las pruebas como algo que me venía por soberbia, por pecado, por muchas cosas. Pero hoy yo las veo como un escalón para subir a la presencia del Señor. Antes yo veía las pruebas como algo doloroso. Yo decía, ¿por qué tengo que pasar esto? Pero si no hay sufrimiento, no hay madurez. Si no hay sufrimiento, no hay madurez, hermano. Créame que si no hay sufrimiento, no hay madurez. Si no hay sufrimiento, no hay crecimiento, hermano. Créame. Tal vez usted puede decir, pastor, está loco, ¿cómo cree? ¿Cómo te das cuenta de que no debes de hacer lo que no debes de hacer si no pasas por lo que no debes de hacer? Una frase trillada, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que no debo de pecar si no conozco el pecado? No con esto quiero decir ve y peca, sino cuando pasas por esa prueba y caíste, pero te levantas, la siguiente vez ya no vas a caer. Ya hay madurez. Si no hay sufrimiento, no valoras. Si yo quiero este jugo y siempre me lo está comprando Rafa y siempre me lo está dando Rafa, lo que voy a hacer no me lo voy a terminar nunca, voy a desperdiciar. Pero el día que a mí me cueste los 25, 20, 30 o 40 pesos y que los tenga que trabajar, no voy a desperdiciar nada. Sufrí para poder tenerlo. Pero hay madurez. La presencia de Dios no es solamente venir a la iglesia, alzar las manos y decir aquí estoy. Eso es un éxtasis de un momento de Dios. La presencia de Dios es venir a este lugar, alzar las manos, tomarte fuerte de la mano de Él y decirle, aquí estoy, Señor. No me sueltes y no te suelto, Señor. Voy a salir de este lugar, pero voy a ir con tu presencia. Voy a salir de este lugar, pero tu luz va conmigo, Señor. Y me va a iluminar en todo mi caminar. Y va a hacer que no tropiece. Va a hacer que no caiga. Voy a salir con tu luz, con una fe reforzada, con una fe fuerte, con una fe ferviente, con una fe poderosa que va a caminar y va a seguir hacia adelante. Y cuando venga la enfermedad, esa fe que yo recibí, esa fortaleza de la cual yo me estoy tomando, voy a decirle a la enfermedad, mira, enfermedad, no tienes autoridad ni control sobre mi vida. Eres un cuerpo invasor que no perteneces a mi vida, porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Y el que está en Cristo Jesús, el que permanece en Cristo Jesús, el que permanece en la palabra del Señor, el que vive conforme al Espíritu del Señor, no es juzgado, no es condenado. Pobreza, no tienes autoridad. Yo me pregunté por qué somos pobres. Porque estamos viviendo fuera del Espíritu. ¿Por qué tenemos enfermedades?
Porque estamos viviendo fuera del Espíritu. Si vemos la vida de Moisés, 120 años. Caramba, ¿quién llega a 120 años? Pero dice que tenía vigor. Eso quiere decir que si le ponías unas pesas, las mismas pesas que levantaba, que tenía vigor, eso quiere decir que caminaba y no se cansaba, que tenía vigor, que tenía fuerza. Y luego dice, sus ojos no se desgastaron, no se oscurecieron, no usaba lentes como yo, veía bien. Y empieza a narrar cosas de él. Y ves la clave. Permanecía en la presencia del Señor. Se tomaba de la presencia del Señor. Se movía la columna de humo y pum, vámonos. Se movía la columna de fuego, vámonos. Había que subir a la montaña, pum, 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 vámonos. Dejaba todo, comida, dejaba familia, se despojaba de todo lo que le asediaba. Para vivir sin contaminación, tienes que despojarte. Si no aprendes a despojarte de ti mismo, no estás apto para servir al Señor. Si no aprendes a renunciar a ti mismo, no estás apto para recibir al Espíritu de Dios. Los discípulos tuvieron que renunciar y su renuncia era ir y orar y perseverar en la unidad. Imagínense, si en un grupo todos queremos ser los líderes, todos queremos ser los cabecillas del grupo, todos queremos dirigir la orquesta. Imagínense cuánto más ellos. Pero tuvieron que renunciar y tuvieron que aceptar la voluntad del Señor. Se despojaron de sí mismos. Tomás se tuvo que despojar de su incredulidad. Pedro se tuvo que despojar de sus malas tradiciones y cosas. Y así cada uno. Si no nos despojamos, no podemos vivir la vida que Dios preparó para nosotros. Capítulo 8 dice el verso 5: porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dice que los que piensan en la carne se ocupan en las cosas de la carne. ¿Cómo sabes en qué es lo que piensas? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y del corazón, ¿qué? Mana la vida. Si tu corazón piensa en cosas carnales, ahí está tu vida. Si tu corazón piensa en cosas espirituales, ahí está tu vida. El pensar en cosas espirituales no es decir, voy a ir a las naciones y predicaré. El pensar en cosas espirituales es obedecer la palabra del Dios. El pensar en cosas espirituales es cómo bendecir a tu prójimo. El pensar en cosas espirituales es cómo servir a tu iglesia. El pensar en cosas espirituales es saber dar, despojarte, saber hacer las cosas. Y dice que los que piensan en la carne son los que mueren. Yo me he dado cuenta de algo y soy muy crítico, muy analizador. Yo analizo mucho, veo, observo muchas cosas y me doy cuenta que hay muchos hermanos que viven en sequedad espiritual, sequedad económica, sequedad física, sequedad en muchas áreas de su vida. Y me acuerdo mucho de este verso. No hay una vida espiritual, no hay una vida de crecimiento, no hay una vida de oración, no hay una vida de discipulado, no hay una vida de compromiso. Y están secos espiritualmente. ¿Y sabe cómo me imagino a esos hermanos? Como aquel hombre Bartimeo, ese ciego, que estaba en la ciudad y que oía que gente pasaba y decían, una caridad por el amor de Dios. Y ahí iba Bartimeo y veía, una caridad por el amor de Dios. Y esa era su vida de él, pedir limosna, pedir caridades. Y así me imagino muchos que son hijos del Padre, que tienen la promesa, que tienen promesas de Dios. Pero ¿por qué no las alcanzan? ¿Por qué no las reciben? ¿Por qué no las toman? ¿Por qué no se apropian?
Porque están en esa sequedad espiritual. Dios da una palabra. Tengo que buscar, impulsarme para llegar a esa palabra. ¿Sabe? Yo era de los que oraban por mí y decían, y derramo bendición y todo. Y cuando terminaban de orar, cruzaba las manos o las ponía así. Y hasta que un día entendí, es una promesa que Dios puso en mis manos. En la mañana les decía, cuando les dijo Rafa que pusieran sus manos ahí, yo decía, si te pusiera un billete de a 100 o uno de a 500 o uno de a 1000, cuando yo dijera amén, cruzabas tus manos o las bajabas. Y me dijeron, no, ¿verdad? Nadie lo haría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Aprietas tu mano y dices, antes de que se arrepienta, antes de que me quita y me pida o me pida 2 de a 1000, lo meto a la bolsa, ¿verdad? Más vale bolsa mete que bolsa saca, ¿verdad? Y entonces yo era de esos, hasta que entendí que tenía que ser como un niño. Y dije, si Dios me dio una promesa, voy a tomar esa promesa y la voy a meter en mi bolsillo. Y si quiero un carro, y su promesa es un carro, voy a tomar esas llaves. Me voy a ir al carro que quiero, al que yo deseo. Voy a tomar las llaves que tengo en la promesa y le voy a decir, Señor, esta llave es la llave de tu presencia, es la llave de tu promesa, que tiene poder por medio del Espíritu Santo, porque escrito está, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con esta llave de poder, con esta llave de autoridad, voy a cerrar el poder del enemigo que me ha impedido tener ese carro, que me ha impedido llegar a conquistar y a hacer y a crear lo imposible. Y voy a abrir la llave de la fe. Voy a sentarme en mi carro, lo voy a manejar, voy a prender el aire acondicionado, voy a ver la pantalla que tengo ahí, voy a hacer esto, voy a hacer otro, y voy a 100, y voy a 80, y bajo y subo, y voy a tal lugar, Señor. Créeme que con el poder vas a desatar. Y estos hombres andan ahí como mendigos esperando que alguien les dé. Cuando el Señor Yahshua dijo que este hombre no tiene derecho si no es hijo de Abraham, que no tienes derecho tú a la bendición, que no tienes derecho a la promesa del Padre, que no tienes derecho a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Hoy es el día que tienes que alzar tu vista hacia arriba y decir, Hijo de David, lléname con tu poder. Hijo de David, lléname con tu poder. Hijo de David, lléname con tu poder. Hoy es tu día de bendición. Hoy Dios quiere abrirte la conciencia espiritual. Hoy Dios quiere comprometerte y subir a un nivel más alto, donde no hay condenación para aquel que cree y está en el Espíritu de Dios. Hoy tiene que ser diferente. Hoy tiene que ser distinto. Cuando a mí me sucedió lo de la pierna, cuando me dijeron que tal vez la podían cortar, que tenían que operar si no funcionaba, si no reaccionaba, ¿sabes qué fue lo que hice? Hoy me paré afuera del médico y dije, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Y empecé a reírme y me reí afuera del consultorio y dije, esta leve tribulación es para que yo madure, esta leve tribulación es para que yo crezca, esta leve tribulación es para seguir adelante.